Hay sitios que, bueno, guardan secretos durante siglos, y hoy vamos a meternos de lleno en uno de ellos, una torre espectacular en Tauste, aquí en España, que escondía una verdad de casi 1000 años, casi nada. A ver, durante generaciones la historia de esta torre parecía, pues eso, incuestionable. Era un símbolo de la ciudad, con una identidad que todo el mundo daba por sentada. Pero claro, como vamos a ver, hasta la piedra más dura puede tener grietas. Y una de esas grietas estaba a puntito de reescribir la historia por completo. Venga, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál era esa versión oficial? ¿La que salía en todos los libros de historia, la que se contaba siempre? La teoría, la verdad, era bastante sencilla. La gente creía que era una torre cristiana, un campanario, vamos, construido en ese estilo tan bonito que es el mudéjar. Ya sabemos lo que es esto, el arte que hacían los artesanos musulmanes que se quedaron trabajando para los nuevos reyes cristianos después de la Reconquista. O sea, la lógica era aplastante. La torre y la iglesia se construyeron juntas, en el siglo XIII, un mismo proyecto. Pero ¿qué pasa? Que a principios de este siglo, del XXI, un equipo de arquitectos e historiadores empezó a ver cosas que sencillamente no cuadraban. Daba la sensación de que la torre contaba una historia y la iglesia otra completamente distinta. Y la primera pregunta que se hicieron fue, de hecho, de una simpleza que desarma. A ver, si se supone que se construyeron a la vez, ¿por qué no están pegadas? Vale, y aquí hay que fijarse bien. Hay un hueco, un pequeño espacio de unos 8 o 10 centímetros entre los dos edificios. Pero lo que es realmente revelador, la prueba del algodón, es que el mortero de la iglesia, la masa, se derrama y mancha los ladrillos de la torre. ¿Y qué significa esto? Pues algo crucial, que la torre ya estaba ahí, de pie, terminada y limpita, cuando llegaron y construyeron la iglesia al lado. Venga, segunda pista. Y esta tiene que ver con algo que es básico, fundamental en la arquitectura religiosa. ¿Hacia dónde mira? Y aquí la diferencia es que es la noche y el día. Las iglesias cristianas de esa época y de esa zona miran siempre hacia el este. Las mezquitas, en cambio, se orientan al sureste, apuntando a la Meca. Y el complejo de Santa María, pues mira hacia el sureste, sin ninguna duda. Sigue la orientación islámica. Las pruebas empezaban a ser, abrumadoras. Con la estructura y la orientación ya puestas en duda, los investigadores se lanzaron a los detalles, a la decoración de los ladrillos. Y fue justo ahí, en las paredes, donde la torre, por fin, iba a cantar su secreto mejor guardado. Para entender la siguiente pista, hay que recordar de nuevo qué es el estilo mudéjar. Lo crearon los alarices, que eran estos maestros constructores musulmanes que, adaptaban su arte para los nuevos reinos cristianos. Era una mezcla, una fusión. Pero ¿y si lo que estaban viendo en la torre no era una fusión? ¿Y si era algo puramente islámico sin mezcla alguna? Es increíble. Durante años, uno de los dibujos de la torre, un friso decorativo, se consideraba un lazo mal resuelto, un fallo del artesano, vamos. Pero unos matemáticos se pusieron a analizarlo y ¡sorpresa! No era un error. Para nada. Era escritura cúfica, una caligrafía árabe antigua, con un mensaje clarísimo. No hay más Dios que el justo. Era ni más ni menos que una versión de la Shahada, el pilar central de la fe islámica. La declaración de que no hay más Dios que Alá y Mahoma en su profeta estaba básicamente grabada en los propios ladrillos del edificio. Estaba ahí, a la vista de todo el mundo, en lo que se suponía que era una torre cristiana. A partir de aquí, ya no había vuelta atrás. Claro, llegados a este punto, la cosa se complica. Una torre así de grande significa que había una mezquita importante, y una mezquita importante necesita una ciudad grande detrás. Pero, ¿qué decía la historia oficial? Pues que en el Tauste islámico apenas vivía nadie. Entonces, ¿dónde estaba toda la gente que construyó esta maravilla? La respuesta, y esto es muy curioso, estaba bajo tierra. Los investigadores se fijaron en una necrópolis, un cementerio local. La historia que se contaba en el pueblo era que allí estaban enterradas las víctimas de una epidemia de cólera, algo relativamente reciente, del siglo X y muere. Pero la ciencia, como suele pasar, tenía otra historia que contar. En 2010 se hicieron las pruebas del carbono 14 en los huesos que encontraron. ¿Y los resultados? Fueron espectaculares. Los cuerpos no eran del siglo XIX, ¿qué va? Eran de entre los siglos VIII y XI. O sea, no era un cementerio de cólera, era una de las necrópolis islámicas más antiguas y grandes de toda España. Hasta la fecha se han sacado más de 400 esqueletos, y todos, absolutamente todos, orientados hacia la Meca. Esto confirmaba, sin lugar a dudas, que en Tauste hubo una población islámica enorme y estable durante siglos. La gente que faltaba en los libros de historia acababa de aparecer.
Así que, con todas las piezas ya sobre la mesa, la separación de la iglesia, la orientación hacia la Meca, la inscripción de la Shahada en los ladrillos y, para rematar, la necrópolis, la verdadera identidad de la torre por fin salió a la luz. Y el cambio es que es alucinante. Pasamos de pensar en un campanario del siglo XIII de estilo mudéjar a descubrir que es un alminar del siglo XI. Y su estilo no era una fusión, no era mudéjar, era puramente islámico de la época. Un estilo conocido como zagrí, que era el típico de la taifa de Zaragoza de aquel entonces. Un edificio que es 200 años más antiguo que la iglesia cristiana que tiene al lado. Es que su propósito real no era para nada albergar campanas, era ser un alminar. Esa torre desde la que el muecín, el almudeano, llamaba la oración a los fieles. Un faro espiritual, vamos, y un símbolo del poderío de la ciudad islámica que fue Tauste. Y claro, este descubrimiento no solo cambia la historia de un edificio, es que le da la vuelta por completo a la historia de toda una región. Entonces, para que quede claro, Tauste no era un puestecillo sin importancia antes de la llegada de los cristianos. Para nada. Era una ciudad islámica próspera y muy relevante. De repente su historia documentada se ha estirado 400 años hacia atrás. Esto demuestra que el relato histórico que se daba por bueno estaba simplemente incompleto. Le faltaba un capítulo enorme. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, da que pensar. La historia de la Torre de Tauste se reescribió porque un grupo de gente se atrevió a mirar con más atención una simple grieta, algo que no cuadraba. Y esto hace plantearse, ¿cuántas otras historias como esta estarán ahí, esperando, escondidas a plena vista, a que alguien se haga las preguntas correctas?